tenemos esta notita que es lo que les adelantábamos, lo veníamos platicando desde, pues sí, desde la mañana antes de dar ingreso a la conferencia, y es lo que se aprobó ayer en el Senado. Los senadores de Morena y sus aliados, particularmente el Partido Verde, impuso este cambio y lograron un consenso para que la reforma contra el nepotismo entrara a vigor hasta 2030 y no en 2027, como había pedido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Tras una jornada larga de debate y negociación, se llegó al acuerdo que buscaba poner fin a esta práctica a partir del proceso inmediato de 2027. Ya que lo vamos a reiterar cada vez que se pueda, una medida impulsada por Manuel Velasco del Partido Verde Ecologista. Ahora la iniciativa pasará a la Cámara de Diputados para su discusión. El proyecto de ley establece medidas estrictas para prevenir y sancionar el nepotismo, claro, hasta 2030, incluyendo la creación de un comité de ética independiente encargado de supervisar y evaluar las contrataciones en el sector público. Además, se implementarán programas de capacitación para funcionarios con el objetivo de promover una cultura de integridad y responsabilidad. Gracias a las modificaciones propuestas, los morenistas Félix Salgado Macedonio, Saúl Monreal y la ecologista Ruth Miriam González podrían aspirar a ser candidatos a gobernadores en 2027, al igual que lo dije, podría en el mismo caso hacerlo Mariana Rodríguez en Nuevo León. Digo, no le fue bien en Monterrey, pero con esto pues, podría hacerlo, ¿no? Posiciones que actualmente están en manos de sus familiares. El vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, expriista que votó a favor de FOBAPROA, explicó que la intención es sincronizar ambas prohibiciones en el mismo año. Van a presentar una reserva en el PBM y lo van a acompañar algunos senadores de Morena para que se modifique el transitorio y pueda quedar establecido que la propuesta sea a partir de 2030 para armonizarla con la no reelección. Hay que ser mal pensados, Perla. Solamente estaban armonizando que no reelección y nepotismo fueran al 2030. Fue el Verde el que impulsó esta modificación desde que se presentó la propuesta con su líder Manuel Velasco, abogando por que ambas previsiones se apliquen en el 30. De hecho, esta mañana llega con la presidenta y ella explica que los cambios hechos en la reforma fueron a partir de un acuerdo en el Senado entre Morena y sus aliados, aunque sostuvo y se mantuvo firme en que se aplica hasta el 27. Dijo que aquel que busque en el próximo proceso federal competir transgrediendo el principio de contra el nepotismo pues, se vería muy mal, y también expuso que ella espera que al menos en Morena no pongan ningún familiar como candidato. Vamos a escuchar lo que expuso este día la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Bueno, lo que yo la mandé el 2027 y mi posición sigue siendo pues que debería aprobarse para el 2027. Entiendo que en el acuerdo para poder tener la mayoría de los partidos que son parte de pues la alianza del movimiento acordaron que fuera hasta el 2030. Entonces allá es una decisión de los senadores y los diputados y pues lo que me importe a mí, o yo creo que no a la presidenta, lo que le importa a todas y a todos los mexicanos es que no haya nepotismo en estos procesos electorales. Entonces, pues esa es, digamos, la situación que prevaleció en el Senado y por eso finalmente entiendo que tomaron la decisión de llevarla al 2030. Sí, pues va a quedar en la Constitución, que es lo más importante, queda en la Constitución. No es al 2027, es al 2030, pero finalmente queda en la Constitución. Bueno, tiene que pasar por todos los gobiernos estatales, Cámara de Diputados y gobiernos estatales, pero queda en la Constitución que a partir del 2030 ya no hay reelección y no puede haber familiares que hereden los cargos. Y aquel que lo haga en el 2027, pues se va a ver muy mal, ¿verdad? Pues es el acuerdo que tomaron entre los partidos, digamos que los partidos que acordaron aprobar la reforma plantearon que fuera el 2030, pues son los acuerdos que se toman en las cámaras. Desde mi punto de vista, no, ya no, porque tiene que aprobarse Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y la mayoría de los congresos locales. Creo que lo importante es que quede en la Constitución y bueno, para el 27 pues esperemos que al menos el partido político del que yo provengo pues
no ponga ningún familiar, ¿verdad?, de uno y otro cargo. Pues sí, creo que además eso está en los estatutos de Morena, ¿no? Entonces, espero que se respete para el 27, pero creo que lo importante para las y los mexicanos es que a partir del 2030, pues ella ahora sí es constitucional, de que no puede haber familiares que en el periodo inmediato tengan un cargo de elección popular, y en el caso de reelección también desde el 2030, pues ya no va a haber reelección ni para presidentes municipales, ni para diputados, ni para senadores, tampoco en los diputados locales, en los congresos locales, ni tampoco para senadores. Bueno, pues eso es parte de lo que vimos esta mañana en la conferencia de prensa. Si usted no lo escuchó, pues aquí ya también es parte de lo que nos corresponde para darle todo este contexto de lo que está pasando en Morena, porque estamos viendo por una parte la afiliación de ciertos personajes impresentables, como han utilizado incluso al Partido Verde para llegar. Hablábamos en el versus de este lunes, por ejemplo, que teníamos a personajes como Adrián Rubalcaba o como Erubiel Ávila, que terminan utilizando al Partido Verde Ecologista de México para subirse a la Cuarta Transformación y estar en el poder. Su ambición es el poder y estar dentro del partido que se encuentra en turno. Pero Morena le está abriendo la puerta a estos personajes y ahora también está permitiendo que se presenten estas reservas, ahora también del Partido Verde Ecologista de México, con un personaje como Manuel Velasco. Entonces, son muchos temas que hay que seguir analizando, todo esto que está pasando en el Senado de la República.